Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. Lo que no sabíamos terminando el mes. Sí, a propósito de mes y de calendarios, durante estos días se ha viralizado en redes sociales un calendario que muestra el mes de octubre de 1582. Mira. ¿Qué habrán estado haciendo? ¿Por qué nos fuimos tan atrás y por qué en las redes sociales se ha mencionado tanto esto? Harto atrás buscarlo. Claro, porque resulta que en esa fecha, en octubre de 1582, se reformó el calendario juliano que nos regía hasta ese instante a todos en la Tierra, los que vivíamos, o sea, los que vivían, si es que yo me hago una regresión, digamos, seguramente está ahí en algún lugar. Claro. Y fue reformado por el Papa Gregorio, dando paso al calendario gregoriano, pero no calzaban las fechas. El calendario juliano no era exacto en la traslación de la Tierra, en mencionar los 365 días, y entonces el 4 de octubre de 1582, el Papa Gregorio encarga este calendario y dice: a partir de ahora comenzamos de nuevo con 12 meses, etcétera, pero hacen falta quitarle 10 días al calendario. 10. Entonces cuando tú vas, incluso en los sistemas de calendarios automáticos, digamos, de los teléfonos, qué sé yo, y vas al mes de octubre de 1582, te encuentras que del 4 de octubre se salta de inmediato al 15 de octubre. Mira, wow. O sea, si nos remontáramos a esa fecha, uno no está de cumpleaños realmente en la fecha que ahora decimos. Claro. O por ejemplo, podríamos decir 10 días antes. Que entre el 4 y el 15 de octubre de 1582 no pasó nada en la Tierra. Claro, como que nos comimos esos días. Exactamente. Impresionante. Y eso ocurrió debido a esta reforma del Papa Gregorio. No sabía, ¿viste? Tú que eres músico, esta sonoridad es única. Absolutamente, son los riffs inconfundibles de Smoke on the Water de Deep Purple que estamos escuchando hasta ahora porque un día como hoy, pero en 1973, Deep Purple, esta banda británica, publica este tema, uno de los grandes clásicos del rock. Sí, qué impresionante. Cómo pasa el tiempo, pero los clásicos nunca pasan. Absolutamente. Bueno, esta es una canción que se hizo popular justamente en el Casino Montreux, en Suiza, durante un concierto de Frank Zappa en 1971. Deep Purple estaba grabando un disco, escuchan este riff de guitarra y dicen: esta canción es nuestra. Obvio. Oye, cómo nacen las canciones para la historia. Sí, y con este riff, interpretado además por Ritchie Blackmore en una guitarra Fender Stratocaster, se ha convertido en uno de los riffs más reconocibles en la historia del rock. Noticias, análisis y contexto en una hora. Más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país durante licencias médicas. Fue el informe que la semana pasada conocimos, emanado desde la Contraloría General de la República, que indica que para esos funcionarios se emitieron 35.585 permisos médicos. Eso estamos contando solo aquellos que viajaron fuera del país, porque Contraloría hace un cruce de datos. Pero quizás hay más viajes adentro del país, quizás hay otras vulnerabilidades del sistema que vamos a analizar a partir de ahora con Marcelo Drago, que nos acompaña en el estudio, abogado, expresidente del Consejo para la Transparencia. Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Francisca, Marcelo. Carlos, un gusto. Un gusto igualmente. Queremos analizar todo lo que tiene que ver con esto de las licencias médicas. Es una conversación que, sin lugar a dudas, el fin de semana ha tomado diferentes espacios y, por supuesto, no deja de llamar la atención estas cifras que dice Carlos y cómo personalmente también le llega esta noticia. Me imagino que hay diferentes formas de abordarlo, pero la cantidad de información que nos llega de un minuto a otro también es muy impresionante. No, eso, Francisca, es como una bomba atómica que tiró la Contraloría y explotó. Es tan masivo todo, digamos, son tan altos los números en personas involucradas, en dinero, en reparticiones públicas, que uno dice, bueno, ¿esto hasta dónde va a llegar, digamos? Ahora, hay una cosa, uno que se preocupa de este tipo de materia quiere ir a la fuente, investigar y ver el estudio. El estudio no está disponible. Hay una sola hoja que ha publicado Contraloría, después le ha enviado a las distintas reparticiones públicas un listado de personas, pero el estudio mismo que a uno le gustaría ver, para ver cómo se hicieron los cruces, con precisión, porque es bien distinto una licencia médica parcial, digamos, con una total, es bien distinto, me imagino que no tiene un acceso al tipo de licencia, si era psiquiátrica. O sea, entonces, eso uno le gustaría ver, pero más allá de eso, que uno esperaría que más temprano que tarde se libere esa información, porque es demasiado grave la denuncia. Creo que lo que está detrás de esto es una cuestión muy profunda, muy grave, que yo creo que de alguna forma lo que estamos viendo en la superficie con las licencias médicas, pero en realidad es el empleo público lo que está en cuestión.
Es como tenemos organizado a los trabajadores del Estado. Marcelo, y cuando hablamos de la transparencia, que por supuesto es algo que usted sabe muy bien y que lo aborda desde hace ya muchísimos años, ¿por qué nos afecta tanto esta noticia hoy en Chile? Porque había un trabajo también respecto a la transparencia transversalmente, y que llegue toda esta información de un minuto a otro, por supuesto que no solo habla puntualmente de las instituciones, de las personas que estén involucradas y de estas mismas cifras, sino de un comportamiento a nivel país. Bueno, donde hay opacidad es el caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, cuando uno ve los puntos ciegos del sistema, donde no hay una transparencia permanente, es donde se producen estas cosas. Lo vimos antes en instituciones uniformadas, por ejemplo, donde hubo serios hechos de corrupción, era justo en el ámbito donde no tenían obligación de transparencia. Claro. No podían publicar sus listados de trabajadores porque eran uniformados, porque tenían temas de seguridad nacional, por lo tanto era fácil ahí inventar trabajadores fantasmas, y eso fue lo que pasó con Carabineros años atrás. Acá yo creo que hay una situación parecida, porque no es mucho lo que se puede ocultar de una persona que está enferma, digamos, porque están los derechos del paciente, está la privacidad, de la protección que tiene de sus datos de salud, que es perfectamente razonable, digamos, y todos nos merecemos esa protección, con también la información que cuenta la PDI sobre las entradas y salidas del país, que tampoco es una información que debería estar disponible para todo el mundo, así como así, digamos. Claro, porque hay datos críticos ahí. Exactamente, pero ahora un órgano público puede hacer esos cruces en otro nivel, resguardar nuestro sistema, espero que resguardando, no hemos visto el informe, y ahora lo conocemos, por eso tan de sopetón, tan masivo, tan de alguna forma introspectivo, si uno quiere. Y ahí me faltó el trabajo anterior, o sea, la CONPIN y sobre todo la Superintendencia de Seguridad Social, que es la responsable última del sistema en este ámbito. Creo que ahí hay una explicación que se debe dar muy, muy buena, porque se debe explicar muy bien por qué no se hizo esta pega antes, por qué llegamos a este punto, por qué no se fiscalizó, no se trazó una forma de abordar esta materia que fuera mucho más contundente y se pudiera evitar. Claro, porque en rigor, por ejemplo, el fin de semana me tocó estar hablando con varios alcaldes de distintas comunas, de distintas tendencias políticas, y todos decían, no, yo tuve antecedentes respecto de licencias médicas que extendían incluso el plazo de la salud compatible, que son 180 días, por ejemplo, pero aún así no tuve la posibilidad de frenar una gran cantidad de licencias porque no tenía las herramientas. Pero en rigor el punto es ese, ¿no? Que el sistema de fiscalización y de control, en este caso en el país, no haya frenado este volumen tan gigantesco, digamos. Ese es un punto importante porque... Totalmente. Porque en rigor, claro, vicios de legalidad o algún tipo de vulnerabilidad que algún inescrupuloso eventualmente pueda detectar, eso va a existir y puede existir siempre. Pero no debiese uno esperar que una fiscalización sea tan ineficaz como para llegar a estas cifras, ¿no? Claro. Ahí, en ese sentido, el alcalde tiene razón. Para un alcalde, para un jefe de servicio, o sea, de cualquier ámbito, es muy complicado abordar esto, porque va y sabe este grupo de funcionarios que está en esta condición. Empieza como a abordar la situación. Se le viene toda la asociación de funcionarios encima, se le viene todo el resto de los funcionarios encima. El alcalde lo que quiere es sacar la alcaldía adelante, tratar de hacer su pega y no estar peleado con todos los funcionarios. Y además, muchos casos después llegaban a la Corte Suprema, como eso de los 180 días, como tú dices, Carlos. Después llegan a la Corte Suprema y la Corte Suprema le da la razón al funcionario. Entonces, bueno, el alcalde que está al lado, que vio que su vecino hizo todo esto, terminó en nada, no se va a meter en ese camino con ese desgaste, pero no era la pega de ellos, era la pega, a mi juicio, de la CONPIN y de las superintendencias de seguridad social. Entonces, aquí cada uno con sus facultades y con sus roles, y el rol estaba ahí. Este fin de semana, de hecho el sábado, apareció en el Diario Oficial una ley que reforma la licencia médica electrónica, que le da más facultades al suceso, pero lo aborda más bien desde el punto de vista de los médicos, que también es bien crítico, digamos. Aquí en realidad a todas estas personas fue un médico el que le dio la licencia. Se lo dio, claro. Y se la renovó, sí. Y algo pasó ahí, digamos. Sí, es muy grave también para lo que tiene que decir el Colegio Médico. Que no he escuchado más bien a una declaración bien general, que me gustaría escuchar más del Colegio Médico. Aquí todos tienen que hacerse responsables de su parte hay una declaración de Ana María Regada que en la mañana habló con otra radio y decía, esto se nos salió de madre, y estoy leyendo textual, que es la declaración coloquial, digamos, el titular. Pero después, claro, habla de
que hay una cultura de tirar licencia y que ella diferenciaría en rigor estos grandes emisores, que son aquellos que incluso otorgan más de 1.600 licencias médicas, que ella ya considera que es un poco dudosa, respecto de 11 profesionales que emitieron más de 5.000 licencias. Ahí claramente hay una falencia enorme de fiscalización ante una persona que emite más de 5.000 licencias. Mencionaba que hay licencias incluso de un médico que lograron detectar que en los primeros 20 minutos de consulta ya había emitido 6 o 7 licencias, digamos. Que yo me pregunto, ¿cómo pueden alguien emitir, cómo la regulación permite que alguien emita licencias sin límite? O sea, era cosa de ponerle un número. Antes la licencia no era electrónica, era un talonario literal, así físico. Que tenía un control mejor. Y que tenía un folio y tenía una cantidad limitada de hojas, digamos. Entonces, si quería el médico emitir más licencia, tenía que ir y pedir un nuevo talonario y tenía que explicar por qué se le habían acabado, digamos. Sí. Aquí no, era ilimitado. Que se supone que eso es un avance tecnológico. Pero... Exactamente, que jugó aquí totalmente al revés. Pero está bien. Efectivamente, esos 11 médicos en realidad son una mafia, claramente, a gran escala. Pero después tenemos una serie de otras situaciones donde esta misma ley publicada el sábado en la mañana básicamente aborda sanciones y persigue a médicos, digamos, eso está apuntando. Pero había una declaración hace poquito del propio colegio médico, un inserto en los diarios, pagado, reclamando contra todo esto. Contra las fiscalizaciones, claro. Exactamente, entonces, bueno, eso envejeció harto mal, y hoy día lo que vemos es que necesitaba mucho más fiscalización de la que estábamos viendo. Pero bueno, por lo menos quizá la parte de los médicos ya hay un avance con esa ley. Hay sanciones que incluyen la prohibición de ejercer la medicina, lo que eso ya es bastante más contundente, diría yo, que sanciones penales, que es muy difícil que terminen encarcelados, y es mucho más fácil de implementar. Pero después nos queda todo el resto, digamos, de lo que ha pasado ahora con los médicos, que ellos mismos tomaron licencia y aparecen en trabajo de firmando certificado exacto de nacimiento, porque estaban haciendo partos. Claro. Entonces, eso es solo porque quedó el registro, porque está el registro de la partida de nacimiento, que implica que el médico tiene que llenarla, firmarla, digamos. Tiene que estar su nombre ahí. Y ahí se dio el cruce. Veamos otros cruces en otros certificados como de función y otras materias. Vamos a ver de todo. Exactamente. Porque partió con el tema de los viajes, que se veía a estas personas en el extranjero. Exactamente. Entonces, no se acaba aquí. Pero yo creo que volviendo al tema de los funcionarios del Estado, era más fácil para los funcionarios del Estado, porque si estaban en FONASA, nadie fiscalizaba en la práctica. Y el Estado, el órgano público, les pagaba toda la licencia de inmediato, no tenían que ir a pedir que la CONPIN les pagara como si fuera en el sector privado, digamos, si estuviera un trabajador de la empresa privada. Entonces era muy efectivo el sistema. Pero yo creo que aquí hay ámbitos del Estado donde el ausentismo era masivo, a gran escala, que en parte por esto y en parte por un sinfín de razones que tenemos que conocer mejor. Y sacar a alguien del sector público cuando se trata de funcionarios de planta es extraordinariamente difícil. O sacar a alguien del sector público, incluso si no es de planta, también es muy difícil porque se va sin nada. No hay indemnizaciones por año de servicio como un trabajador normal, porque si yo quiero sacar a alguien que lleva un montón de años y encuentro que está trabajando mal, tengo que recurrir a la forma más brutal de hacerlo, de sacarlo con una mano por delante y otra por detrás, con un sumario que es muy... Entonces, tenemos una situación de extremo que tenemos que abordar como país. Estamos conversando con Marcelo Drago, abogado, expresidente del Consejo para la Transparencia, acá en Hora Clave. Bueno, hay un caso puntual que ha estado marcando también en estos días la agenda, y es el amigo del presidente Gabriel Boric, que es Raúl Domínguez, que era un jefe de división de la Subtel. Finalmente él renuncia durante los últimos días, pero se sabía que había usado su licencia médica para viajar por Europa, que había ido a una gira a China oficial y luego se había quedado en Europa. ¿Cuánto le puede afectar a un mandatario, más allá de la renuncia de un funcionario puntual, digamos, el que este tipo de hechos se enmarquen en un gobierno? Se lo pregunto, Marcelo, porque además, claro, mucho se ha hablado de este es el caso cabal de tal gobierno, ¿no? Cuando se habla como una especie de referente de la corrupción o referente de algo mal utilizado. Pero claro, hemos tenido democracia viva, hemos tenido algunos casos también en este gobierno, y seguramente el próximo gobierno va a tener su caso cabal, entre comillas. ¿Cuánto afecta, en definitiva, a una credibilidad de una administración en particular el que se registre en casos como este? Bueno, esta administración en particular, Carlos,
llegó al poder impugnando a las generaciones anteriores, en parte importante por este tipo de materias, digamos, diciendo esas generaciones anteriores en realidad se entregaron al sistema, se corrompieron. Tenían las manos sucias, sí. Tenían las manos sucias, nosotros tenemos las manos limpias y llegamos y no va a haber más pitutos, no va a haber más parientes, ya hay clips de televisión diciendo no más parientes, digamos, no más pitutos, esto se acaba de una vez por todas y era una cosa de voluntad, porque antes nadie había querido hacerlo y ahora en un hecho histórico, porque se repitió la palabra de histórico no sé cuántas veces ya. Entonces, eso les pasa en la cuenta brutalmente. Ese caso en particular yo lo encuentro particularmente reprochable, porque una persona que gana 7 millones de pesos, ¿y por qué no se pidió vacaciones o no se pidió permiso sin goce de sueldo? Gana 7 millones de pesos una persona que es joven además, que entiendo que no tiene mayor responsabilidades familiares, y va y lo hace a través de una licencia médica, con todo lo que significa eso para el Estado, digamos, y para su propia repartición pública. Entonces, la falta de compromiso con de sacar su ámbito del país adelante, en ese ámbito de las telecomunicaciones, la falta, donde hay un sinfín de problemas, como en todo el país, digamos, en todos los ámbitos del Estado, y terminar siendo eso, y claro, y después descubrir que en realidad quizá una persona con preparación, pero curiosamente llegó rápidamente muy joven a un puesto, habiendo sido amigo de la máxima autoridad. Por favor, o sea, yo creo que eso daña la credibilidad de todo. Sí. Obviamente le daña al propio presidente, pero también del sistema completo, que se sabe que aquí da todo lo mismo, no importa si son bajones, más viejos, si son de izquierda o derecha. El daño que le produce a la institución, a su credibilidad, a la empatía que tiene que tener, o más bien la esperanza de las personas respecto a mejorar su situación de vida, que le debe otorgar el gobierno y el Estado, eso se quiebra. Sí. Y ahí tenemos una brecha que se abre y que está profunda entre lo que la gente cree respecto de la política y lo que ve en la práctica. Es muy cierto ahí ese análisis, porque ese daño es transversal. Al final, más allá de lo que pregunta Carlos, que sin lugar a dudas es algo que podemos observar ya en estos últimos meses del gobierno del presidente Boric, y cómo afecta no solo al gobierno, a todo su entorno, lo que podría ser una candidatura cercana a él, y cómo también vamos a ver cada una de estas instituciones que se ven afectadas, o estas responsabilidades particulares. Hay una sensación de la ciudadanía de injusticia, hay una sensación de decir, ¿por qué este sí, por qué yo no? ¿Por qué esta persona pudo acudir quizás a la licencia, a esta persona tenía el contacto, tenía las facultades económicas para poder acceder a eso, sin en algunos casos, como nos imaginamos, necesitarlo? Entonces esa sensación se ve no solo en este caso, y por eso es tan importante, porque nos llega de un día para otro, y es tan impresionante porque ha pasado en cuantos casos, pero ahora es en particular con las licencias médicas que marca un antes y un después. Lo vamos a ver sin lugar a dudas. No, totalmente. Es un antes y un después. Creo que aquí va a ser muy difícil que esto quede en nada, digamos, en el sentido de que van a ser expulsados muchas personas del Estado, los sumarios tienen que terminar en algo, en otros ámbitos donde no se requiere sumario, como la Municipalidad de Ñuñoa, por ejemplo, ya fueron despedidos, hay un pequeño terremoto. Ahora, 126 funcionarios fueron. Eso es bien relevante, porque, por ejemplo, ayer el alcalde Bogdanovich decía, yo no tengo las facultades para hacer lo mismo que hizo o que aparentemente hace el alcalde Sichel. ¿Cómo puede ser tan distinto que un protocolo o que un reglamento municipal sea respecto de una comuna distinto de otro, para que las sanciones no sean establecidas de la misma forma, digamos? Es el tipo de contrato que tiene ese trabajador con el Estado, que hay una variedad de contratos, y un poco el problema que les decía al comienzo, que hay un problema con el empleo público, digamos, mucho más profundo que hay que abordar. Unos son de planta, y eso hay que hacerle un sumario, y están todos los sumarios. Otros son a contrato, y eventualmente se le podría terminar el contrato sencillamente con el plazo cuando se venza. Otros tienen contrato de trabajo, y ahí es donde entiendo estos trabajadores de la Municipalidad de Ñuñoa, digamos, porque están sujetos no a los municipios mismos, sino que a las corporaciones municipales. Está la Corporación de Salud, de Educación, a otras de Deporte, y ese tienen otro tipo de contrato, y yo creo que esa fue la figura que operó en Ñuñoa, digamos, que se está utilizando, donde sí yo puedo llegar y cortar a un trabajador, cortar ese contrato porque tengo una causa justificada sin necesidad de un sumario. Entonces, no es que son tipos de contratos distintos que terminan en situaciones diferentes, y claro, y ahí no ve la simetría.
Igual es peligroso porque me imagino que si se judicializan muchos de estos despidos, efectivamente se podrían revertir algunas situaciones, digamos. No es tan fácil. Muchos alcaldes, incluso cuando tienen contrato de trabajo, hacen el sumario igual porque tienen respaldo para hacerlo. Aquí el alcalde Ñuñoa dio un paso un poquito más osado y riesgoso, y veamos cómo termina, digamos, pero era un camino posible, a diferencia de Maipú, probablemente. Estamos junto a Marcelo Drago, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, y cuando seguimos con esta conversación, pareciera ser de que todo ámbito respecto a la transparencia, o por lo menos queda esa sensación de que estamos parchando, de que estamos siempre observando en temas que ya pasaron y que vemos estas cifras que nos sorprenden y que tenemos que ir tapando, que tenemos que ir haciéndonos cargo. ¿En qué ámbito sí se está trabajando en nuestro país y estamos adelantados respecto a transparencia en comparación a otros países? Mira, es buena pregunta, porque yo creo que hay una simetría muy fuerte entre la sensación de corrupción que tiene la ciudadanía por hechos objetivos, no es un como invento, digamos, claro, sí. Con la realidad del Estado en su conjunto comparado con otros países. Este es un país donde hay muchos menores niveles de corrupción que en países, no quiero hablar de los vecinos, porque en realidad los vecinos siempre han tenido dificultades bien serias, sí. En Perú y Argentina, principalmente. Pero incluso países europeos, incluso países de la OECD, digamos, no estamos en un nivel, nosotros estamos por sobre el promedio, lejos en términos de fortaleza de las instituciones democráticas, de bajos niveles de corrupción y otros ámbitos. Por ejemplo, en Francia, hace muy poco que en Francia se implementó una ley del lobby, o sistemas de transparencia como los que tenemos en Chile, o una declaración de interés de patrimonio que todo el mundo puede ver en el Infolobby, o las audiencias que tienen las autoridades con lobistas. Si uno empieza como en Alemania, los conflictos de interés se manejan de una forma que aquí serían totalmente inadmisibles. Un parlamentario o un ministro no puede formar parte en Chile de una sociedad anónima, de un directorio, y en Alemania es perfectamente admitido eso, digamos, y le han tenido que ir poniendo límites, pero no hay un sistema de control como el que tenemos nosotros. Entonces, es bien curioso, Chile ha armado un sistema, un ecosistema institucional y de control que en buena medida ha sido efectivo. Lo que pasa es que nada es a prueba de bala, y volvemos un poquito al comienzo, donde hay esos focos de opacidad, donde están los puntos ciegos del sistema, es donde se producen estas situaciones, que no son tantos, digamos. No son tantos. Piensen ustedes, antes, la situación de Carabineros, eso pasó en Carabineros solamente, porque era un contexto donde básicamente se inventaban trabajadores y se les pagaba a trabajadores fantasmas y se triangulaban esos dineros. En otros ámbitos, como en salud, en educación, eso no pasó, a pesar de tener miles de contratados. Y era muy fácil hacer. Y pero esos miles de contratados están todos en un sitio web, puesto con nombre y apellido, dónde estaba, dónde trabajaba, cuánto ganaba, etcétera, a diferencia de Carabineros. Entonces, esos son los puntos ciegos, y aquí tenemos otro punto ciego que no sé si se soluciona con transparencia, porque yo no estoy por lo menos disponible a que se disponibilice la información de salud de las personas, claro. Eso no es posible. Hay varios límites todavía y marcos legales que hacen que el margen de acción de cualquier tipo de investigación todavía sea un poco acotado. Exactamente, y hay que buscar otros mecanismos para abordar eso y no sobrepasar, digamos, derechos fundamentales como la privacidad en el ámbito de la salud y en otros. Pero de todas formas siguen siendo acotados. No hay una corrupción sistémica en Chile, donde sí existe en otros países. Esa corrupción sistémica se da cuando el trabajador, el funcionario público, dice: yo prefiero colaborar con la corrupción porque voy a tener unas consecuencias mucho mayores que si la rechazo. Eso en Chile no pasa. Incluso los funcionarios públicos rechazan la corrupción, está disponible a denunciarla y a combatirla, entre comillas, digamos, en la medida de lo posible. Bueno, y en eso estamos, hay que seguir empujando. Hay varios proyectos de ley que están bien abandonados, como de transparencia 2.0, etcétera. Pero bueno, pero en el ámbito justamente de licencias médicas se había avanzado un poco, digamos. Sí, nos quedan unos segundos nada más. Estamos con Marcelo Drago, abogado, expresidente del Consejo para la Transparencia. Se habla mucho de las responsabilidades ahora administrativas, pero también penales, pero que son responsabilidades en rigor personales en muchos de esos casos, porque cada caso es distinto del otro. ¿Cuán difícil va a ser efectivamente hacer ejercer esas responsabilidades tratándose de 25.000 funcionarios? Mira, yo creo que todo va a ser muy difícil. La administrativa,
si son sumarios administrativos, van a ser 25.000 sumarios. Sumario implica un pequeño juicio, digamos, al interior de la organización, donde hay un instructor, donde hay una defensa, donde hay una bilateralidad de la audiencia, donde hay una posibilidad de defenderse. Eso toma tiempo, eso no es instantáneo, eso requiere además destinar un montón de profesionales, de horas y un desgaste para la institución. Veamos cuánto va a durar eso. Las investigaciones penales quizás van a ser un poquito más fáciles, pero vamos a ver las excusas que aparecen en el intertanto, digamos. Seguramente van a haber información, o si estos cruces son correctos, porque ya apareció alguien diciendo, no, mira, yo sí salí, pero mi licencia médica fue justo el día que volví, digamos, porque volví enfermo. Entonces, vamos a ver caso por caso. A mí me gustaría, y es un llamado a la Contraloría, que se entregue todo el informe, digamos. Tarjemos los nombres, etcétera, pero cómo se hizo la investigación, queremos todos conocerla, no puede estar disponible una sola hoja. Eso es lo que la Contraloría ha entregado a la opinión pública. Creo que aquí hay un paso adicional de transparencia que tiene que dar ese órgano en algo tan brutal como lo que dio a conocer. Entonces, ojalá que esto termine con unas sanciones ejemplarizadoras, pero también con reforma al empleo público, para evitar esto en adelante, para sanear situaciones donde sencillamente está funcionando mal el Estado. No puede ser que la Junge, la mitad de los trabajadores esté con licencia médica, y eso hay que abordarlo, digamos, hay que abordarlo en serio, y en esto también un llamado a la ANEF y a otras organizaciones de trabajadores, decir, bueno, dejen que esto mejore y que cambie, porque el status quo está mal, digamos, no funciona. Marcelo Drago, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, esta mañana junto a nosotros aquí en Hora Clave. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Quedamos en contacto porque vamos a seguir hablando de seguro del tema. Muy bien. Muchas gracias. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque Todos Hablan de... La Escuela Militar salió a dar explicaciones después de que ayer, en el Día de los Patrimonios, en ese lugar, en la Escuela Militar, se vendieran artículos ligados a la imagen de Augusto Pinochet durante la conmemoración de este Día de los Patrimonios. La diputada socialista Daniela Chicardini, de hecho, manifestó su preocupación, dijo, en pleno Día del Patrimonio en la Escuela Militar, tazas con la cara de Pinochet. Van a oficiar a la ministra de Defensa, dijeron, porque el patrimonio no puede convertirse en apología del terrorismo de Estado, dijo la parlamentaria. No solo tazones, había diferentes tipos de souvenirs, por así decirlo. Oye, bastante caros los montos. Uno ¿sí? Cuando ve las imágenes, hay algunos artículos 10.990. ¿Qué valía 10.990? No sé cómo describir qué es esto. Yo creo que es como un imán, o un imán puede ser, sí. Quizás. Pero bueno, más allá de los valores y de que por supuesto esto se vincula y también ensucia un poco lo que es el Día de los Patrimonios, este fin de semana tan bonito en el que vimos las calles desplegadas de un montón de filas para que la gente conozca estos espacios tan importantes para nuestro país. Bueno, tiene todo que ver esta información, estas imágenes que también las personas lograron captar, pero las palabras de la diputada Chicardini. Sí, lo que dijo la Escuela Militar finalmente a través de un comunicado es que se trata de una empresa externa que fue, digamos, invitada a participar de este Día de los Patrimonios, y una de esas empresas es la que hizo estos artículos. Y entonces dijo ya que a partir de ahora la Escuela Militar definió eliminar la presencia de empresas externas en actividades organizadas por la Escuela Militar. Polémica también en el Día de los Patrimonios. Bueno, para quienes disfrutaron de conocer patrimonios que no habían podido visitar anteriormente, qué bonito fin de semana. La gente decía que el metro estaba repleto, sí, de muchas familias, muchas personas también conociendo estos lugares. Muy, muy bonito el fin de semana. Sí, ojalá se repita mucho más. Absolutamente. Fueron 2 días muy, muy bonitos de patrimonio, de cultura. Saludos a quienes nos han estado comentando en YouTube. Sebastián Saavedra, Pablo Suárez, Cristian Williamson también se unió a la transmisión, César Catni, todos opinando también del tema de las licencias médicas, Natalie Morales. Bueno, a todos muchas gracias. Sí, ya viene Clave Morse y nosotros nos encontramos mañana, como todos los días de 8 a 9 en esta Hora Clave. Gracias por estar aquí. Buen día, buena semana. Chao.